En solo 10 minutos, una joven universitaria desaparece sin dejar rastro en una carretera helada y aislada, después de chocar el coche en una noche de invierno. Ni una huella, ni una señal de dónde pudo haber ido. Hoy, en Expediente Adonais, investigaremos el misterioso caso de Maura Murray. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Expediente Adonais. Hoy te traigo un caso muy interesante sobre la desaparición de Maura Murray. No quiero empezar este video sin antes agradecerles a todas esas personas que se han suscrito, le han dado like y han comentado algunos de mis videos, porque eso me ayuda a seguir haciendo videos como este. Y bueno, sin nada más que agregar, comencemos. El misterioso caso de Maura Murray. Y bueno, para empezar con este caso, hablemos un poco de la vida de Maura Murray. Ella nació el 4 de mayo de 1982 en el estado de Massachusetts. Desde muy temprano, ella era vista como una joven prometedora, era inteligente, dedicada y atlética. Ella llamaba la atención por donde pasaba. Sus profesores la describían como una chica muy determinada. Su familia la veía como alguien con un gran futuro por delante, y su expediente académico era lo suficientemente bueno para garantizarle una plaza en una de las instituciones más rigurosas y prestigiosas de los Estados Unidos, la Academia Militar de West Point. Este era el tipo de trayectoria que a los ojos de muchos parecía predestinada al éxito. Pero lo que nadie esperaba es que detrás de esta chica prometedora también había una joven impredecible, con un historial marcado de decisiones impulsivas y que hasta el día de hoy dividen opiniones sobre quién realmente era ella. Durante el tiempo que ella estuvo en esta academia militar, Maura no solo enfrentaba la presión de un ambiente altamente disciplinado, sino que también comenzaba a revelar señales de que no todo estaba bajo control. En un episodio que marcaría su permanencia en la academia, fue sorprendida robando artículos en una tienda del campus, específicamente pequeños productos como maquillaje. El caso fue tratado internamente y no llegó a convertirse en un proceso criminal, pero le valió a Maura una sanción disciplinaria. Oficialmente, ella terminó dejando esta institución académica por voluntad propia, pero extraoficialmente hay quienes dicen que fue persuadida a irse como forma de evitar una expulsión formal. Y bueno, para algunos fue un desliz y para otros la primera señal de que Maura podría actuar de una forma impulsiva cuando era sometida a presión. Después de salir de la academia, Maura decidió empezar de nuevo y ella se transfirió a la Universidad de Massachusetts, donde comenzó a estudiar enfermería, un área que parecía alinear su lado dedicado con la voluntad de ayudar a los demás. El cambio de rumbo fue realmente visto por los familiares como un nuevo comienzo para ella, un intento de reorganizar su vida lejos de las exigencias militares. Por un tiempo todo parecía mejorar. Ella mantenía buenas notas. Ella tenía un novio estable llamado Bill, que era cadete del ejército y trabajaba en 2 empleos para mantenerse. Hasta ahora todo iba bien y nos acercamos hasta la fecha de su desaparición. La mañana del 9 de febrero del 2004, Maura Murray encendió su ordenador y accedió a sus correos electrónicos y escribió un mensaje a su novio. Ella realmente le estaba respondiendo a él diciendo que sí había recibido sus mensajes, pero que en ese momento no quería hablar. Maura no le explicó el motivo, solo le dejó claro que ella no quería hablar. Para los amigos más cercanos, este tipo de comportamiento ya no era una novedad. En los días anteriores, Maura se había mostrado distante, introspectiva y con la mirada siempre perdida. Poco tiempo después, envió nuevos correos electrónicos. Esta vez eran para sus profesores de la universidad. Ella dijo que necesitaba ausentarse por al menos una semana, ya que le había ocurrido una muerte en su familia. Ella explicó que saldría de la ciudad por ese motivo y que se pondría en contacto tan pronto como regresara. Pero lo más raro de la historia como tal es que esa muerte nunca sucedió. Ningún pariente de Maura había fallecido y ningún familiar ni siquiera estaba enfermo. La mentira fue confirmada después por su padre y por otros miembros de la familia. La realidad es que no había luto, no había una urgencia. Entonces, ¿por qué Maura inventó una historia que involucra algo tan serio como un fallecimiento?
A lo largo de esa mañana, Maura comenzó a organizar su habitación en el dormitorio. Ella separó algunos objetos en cajas, dejó algunas fotografías con su novio boca abajo y colocó artículos personales cuidadosamente sobre la cama y dejó a la vista como una lista de tareas, algo que algunos interpretaron como señal de que ella pretendía regresar. Igual la escena en su habitación era bastante extraña, al mismo tiempo parecía que estuviera preparándose como para un viaje. Había una organización que no combinaba con una fuga impulsiva. Poco después, alrededor de la 1 de la tarde, ella llamó a una central de reservas de hoteles en Vermont y en New Hampshire. Ella hizo preguntas sobre disponibilidad y precios, pero no realizó ninguna reserva. A eso de las 2:30 de la tarde, Maura salió del campus conduciendo en su auto sin decir a nadie a dónde iba. Antes de salir a la carretera, pasó por un cajero automático y sacó $280, prácticamente todo lo que tenía ella en esa cuenta bancaria. Luego ella entró a una tienda de bebidas alcohólicas y compró vino y otros licores destilados, gastando aproximadamente $40. Estas compras fueron registradas por las cámaras de seguridad, aunque las imágenes nunca fueron divulgadas al público, pero según la policía muestran a Maura sola, sin prisa y aparentemente tranquila. En su auto, Maura llevaba ropa, productos de higiene personal, libros de enfermería e impresiones con mapas e información sobre alojamiento en las regiones de Vermont y New Hampshire. Lo más extraño es que Maura no tenía amigos ni parientes en esos estados, nadie sabía de sus planes de viaje, no había ningún evento, compromiso programado allí y todo indicaba que ella iba a un lugar donde nadie la esperaba. Ahora bien, alrededor de las 7:30 de la tarde, el coche de Maura se salió de la carretera y colisionó con un banco de nieve en una región remota de New Hampshire, en la conocida carretera 112, una carretera rural y muy mal iluminada. La carretera es rodeada de una vegetación densa y casas muy espaciadas. Era una noche de invierno con nieve acumulada y poca visibilidad. No se sabe a ciencia cierta qué provocó el accidente. Quizás había hielo en la carretera, quizás ella no estaba prestando atención en ese momento, quizás no había iluminación o quizás algo más. El impacto dañó la parte delantera del vehículo que quedó inutilizable. Algunos minutos después, una residente escuchó el ruido del impacto y miró por su ventana. Ella vio el coche parado y a alguien que presuntamente era Maura y que ya estaba moviéndose alrededor del auto. Y ella llamó a la policía para reportar el accidente. Poco después, otro vecino que era conductor de autobús escolar pasó por el lugar y se detuvo para ofrecerle ayuda a Maura. Y bueno, él cuenta que cuando la vio a ella estaba de pie junto a su carro, visiblemente afectada, pero no tenía ninguna herida. Cuando él le preguntó si necesitaba ayuda, Maura le dijo que ya había llamado a la asistencia en carreteras, pero esto era muy raro porque en esa parte de la carretera no había señal en su celular. Además, esto se pudo confirmar que realmente no era cierto, ella no realizó esta llamada. Y bueno, como Maura parecía bien, este hombre regresó a su casa, pero él también llamó a la policía y él fue la última persona que pudo hablar con Maura. Y bueno, cuando el primer policía llegó al lugar, unos 10 minutos después, Maura ya había desaparecido. El coche estaba allí, pero la carretera estaba desierta. Ninguna señal de ella fue encontrada y Maura no estaba en ningún lugar. A partir de ese momento, su caso se convertiría en una de las historias más extrañas y misteriosas de la historia reciente de los Estados Unidos. El primer oficial de policía en llegar al lugar del accidente de Maura fue el oficial Cecil Smith. Apareció unos 10 minutos después de la llamada hecha por los residentes locales, pero Maura ya no estaba allí. Al acercarse, este policía encontró el auto de Maura parado en una curva cerrada de la carretera 112. El auto tenía la parte delantera dañada, las bolsas de aire estaban activadas y los faros estaban apagados, así como el motor. No había nadie cerca, ningún movimiento en los alrededores y el interior del vehículo, a pesar de contener varios objetos personales de Maura, realmente decían que transmitía la extraña sensación de abandono apresurado. Es decir, que la persona dejó el auto muy rápido. Dentro del auto de Maura, la policía encontró una botella de vino rota en el asiento trasero, una botella de vino ya vacía y otras bebidas aún selladas. Además encontraron libros, ropa y artículos de higiene personal. Pero habían 3 cosas en específico que llamaban la atención de saber dónde estaban: el teléfono de Maura, la tarjeta de crédito y el dinero que ella había sacado pocas horas antes simplemente no estaban allí. No se detectó ninguna señal de sangre en el vehículo o a su alrededor. No había marcas que indicaran que Maura se hubiera herido gravemente o hubiera caminado por la nieve.
Esto quizás sea el punto más intrigante de toda la escena como tal. Las condiciones climáticas de esa noche la verdad que eran bastante fuertes. Eran aproximadamente unos 60 centímetros de nieve acumulada, lo que haría prácticamente imposible salir caminando sin dejar huellas. Pero aún así no se identificó ningún rastro. Era como que si Maura hubiera desaparecido en el instante exacto en que el auto se detuvo, sin dejar ni siquiera un indicio físico de qué dirección tomó. La policía en ese momento trató el caso como una posible huida voluntaria. Al tratarse de una joven adulta con más de 21 años y sin ningún indicio inmediato de crimen, la zona del accidente no fue acordonada ni tratada como una escena del crimen. Esto significa que en los primeros momentos cruciales en cualquier investigación de desaparición no hubo peritaje avanzado, o sea, ni en el coche, ni recogida de huellas dactilares, y mucho menos preservación del perímetro como tal de donde desapareció Maura. El vehículo fue remolcado por una empresa local pocas horas después y terminó siendo liberado antes de que se realizara cualquier análisis forense. La realidad es que la búsqueda de Maura debió haber comenzado inmediatamente después de la llegada de la policía, pero solo se intensificó al día siguiente cuando finalmente se movilizaron perros rastreadores, helicópteros y voluntarios. Durante esta búsqueda uno de los perros siguió el rastro de Maura durante unos 30 o 40 metros hasta una curva de la carretera. Después de eso el olor simplemente desapareció, sin continuar hacia el bosque o sin llevar a ninguna parte. La realidad es que la ruptura abrupta en el rastro de Maura alimentó la hipótesis de que ella podría haber entrado en un vehículo en ese punto, ya sea por voluntad propia o por la fuerza. Algo que la propia policía jamás pudo confirmar. Mientras tanto, el padre de Maura ni siquiera sabía que su hija se había desaparecido. Solo fue notificado al día siguiente alrededor de las 3 de la tarde al ser informado que el coche de su hija había sido encontrado abandonado. Él viajó a New Hampshire y allí encontró una investigación realmente fría. Lo que dice él es que no había respuesta y había muchísimas preguntas. Con el paso de los días, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, que ganó protagonismo en todo el estado y posteriormente a nivel nacional. More breaking news right now. A new search is underway right now in the disappearance of Maura Murray. New Hampshire State Police and the New Hampshire Attorney General's Office and FBI are looking at a spot in North Haverhill, New Hampshire right now. Murray, a UMass Amherst student, vanished more than 15 years ago. Police say she took money from her bank account and crashed her car in Woodsville, New Hampshire, but was never seen again. We do not exactly know what led investigators, though, to that North Haverhill spot today. La familia de Maura distribuyó carteles, folletos, participó en entrevistas y presionó a las autoridades para obtener más respuestas. Pero a pesar del esfuerzo, la investigación parecía estancada. No había registros de nuevas transacciones bancarias, ninguna llamada hecha desde el móvil de Maura y ninguna actividad en sus cuentas o redes sociales. Era como si hubiera sido borrada del mapa de forma repentina. En el medio de la búsqueda, la policía encontró en el dormitorio de Maura una carta escrita por ella y dirigida a su novio Bill. La prensa, como ustedes saben, en casos como este, realmente sacan conclusiones muy rápidas y tienden a ser amarillistas. Y bueno, la prensa sugirió que esta podría tratarse de una carta de ruptura o incluso una carta de despedida, lo que reforzaría la teoría de una huida voluntaria o de que ella podría haberse quitado la vida. Sin embargo, el padre de Maura fue muy claro al afirmar de que se trataba solo de un borrador, como una especie de diario, una especie de desahogo que Maura habría escrito días antes como para organizar sus ideas o sus pensamientos en relación con la relación conflictiva que ella vivía con su novio. El papá también criticó la manera en que los policías y los medios de comunicación usaron todo el contenido para sostener la idea de que su hija como que quería desaparecer y no seguían la línea de investigación de que ella pudo haber sido raptada. Lo que sí se sabe es que el contenido exacto de la carta jamás fue hecho público. La policía optó por mantenerlo en secreto, lo que aumentó mucho más la especulación en este caso. Se decía que por estar destinada al novio, muchas personas comenzaron a sospechar que él podría haber estado implicado en la desaparición de Maura. Pero a pesar de estas suposiciones, ninguna evidencia concreta jamás fue encontrada para vincular a Bill con la desaparición de Maura como tal. Él tenía una coartada sólida confirmada por registros de presencia en otra ciudad y al saber de la desaparición, él inmediatamente viajó a New Hampshire y él participó en la búsqueda y se hospedó con la familia de Maura en los días siguientes. Y así que aunque él estuvo bajo la lupa, ninguno de los investigadores involucrados en la investigación encontró algo que lo vinculara directamente a él con el caso.
Más tarde surgieron nuevos rumores sobre este caso. El padre de Maura escuchó de residentes locales que poco después de la desaparición, una casa cercana al punto del accidente donde había estado Maura, esta casa había sido remodelada en el sótano con hormigón fresco vertido en el suelo. Durante años, los dueños de la propiedad impidieron cualquier investigación hasta que en 2018, con la venta de la propiedad, el padre de Maura finalmente obtuvo el permiso para explorar el lugar. En noviembre y en diciembre de ese año, dos perros de estos que rastrean a las personas entrenados para detectar restos humanos señalaron exactamente el mismo punto en el sótano. Un radar de penetración en el suelo también indicó que había una anomalía bajo el hormigón. Pero en abril del 2019 la policía realizó una excavación, removieron parte de la losa y excavaron algunos metros y al final solo encontraron cerámica y trozos de tubería, ningún indicio humano. El padre de Maura quedó devastado y según él la excavación se realizó en un lugar equivocado y los perros no podían estar equivocados al reaccionar exactamente allí. Y aún así, la pista fue descartada. En septiembre del 2021 surgió una nueva esperanza. Trabajadores en construcción encontraron restos humanos a 40 kilómetros de donde fue hallado el auto de Maura. La policía fue alertada y por un breve momento se creyó que este podría ser el desenlace del caso. Pero los exámenes comprobaron que los fragmentos óseos eran antiguos, datados entre 1700 y sin ninguna conexión con Maura. La realidad es que el tiempo pasó, pero el misterio continuó. En enero del 2022, el FBI creó un perfil nacional para la desaparición de Maura Murray, reconociendo el caso como relevante a escala federal. Incluso con esta acción, ninguna evidencia concreta apareció. Hasta hoy, lo que le sucedió a Maura permanece sin respuesta y esto generó muchas teorías. La primera teoría, que es la más frecuentemente defendida por los investigadores que trabajaron en el caso en los años iniciales de la desaparición de Maura, es que esto fue una desaparición voluntaria. Para quienes creen en esta hipótesis, el accidente en la carretera 112 no habría sido el motivo de la desaparición, sino la última etapa de una fuga cuidadosamente articulada. Por otro lado, esta teoría enfrenta críticas porque Maura siempre fue descrita como alguien que era muy apegada a su familia y a su novio, y el hecho de que nunca más tuvo un contacto con alguien, eso levanta serias dudas de que esto fue lo que realmente pasó. Hasta incluso en los casos más extremos de fuga voluntaria, siempre suele haber un tipo de señal, una pista que dejan. Después de algunos años hay una llamada anónima, un movimiento bancario, un avistamiento. Pero en el caso de Maura nada de eso jamás apareció. Sus cuentas bancarias permanecieron inactivas, no hubo uso de documentos, ni ningún intento de empezar de nuevo bajo otra identidad que haya sido identificada. Para muchos la idea de que una joven sin red de apoyo, sin mucho dinero, lograría desaparecer completamente durante casi 2 décadas suena imposible. La segunda hipótesis gira en torno a la posibilidad de que Maura, temiendo consecuencias legales por haber bebido y conducido, recordando de que Maura tenía botellas de bebida incluso rotas dentro de su auto, haya decidido huir de la escena del accidente. Puede ser que en ese momento ya estaba asustada y se pudo haber metido en el bosque alrededor de la carretera intentando evitar ser atrapada por la policía. Quizás ella estaba desorientada por el frío, la oscuridad y el estado emocional inestable en el que se encontraba se habría perdido. Esta teoría sugiere de que Maura podría haber entrado en un estado de hipotermia sin poder regresar a la carretera o pedir ayuda. El ambiente en el que estaba era de hecho bastante fuerte porque era una región bien remota y la nieve era bastante pesada y bueno, las temperaturas eran muy bajas. Pero por otro lado, hay personas que creen que esta teoría no es cierta por la total ausencia de huellas. O sea, esa noche, como les había dicho, había aproximadamente 60 centímetros de nieve en el suelo, que sería prácticamente imposible salir caminando en esa condición sin dejar marcas en la nieve. Además, la búsqueda comenzó a la mañana siguiente, con perros rastreadores, drones y equipos entrenados rastreando toda la región durante días sin ella ser encontrada. Hay expertos en búsqueda y rescate refuerzan que los casos de desaparición en áreas de bosque con nieve es extremadamente raro que no se localice absolutamente ninguna señal. Y la tercera teoría, y quizás la más perturbadora de todas, es que Maura fue abordada por alguien, un extraño que pasaba por esa carretera remota o incluso alguien que ya la estaba siguiendo. Esta teoría parte de un detalle importante entre el momento del accidente
y la llegada del primer policía. Y es que bueno, solo pasaron 10 minutos. Es un intervalo muy corto. Maura desapareció sin dejar ninguna pista visible. Esto sugiere que si hubo un abordaje fue muy rápido, fue preciso y sin resistencia. O sea, quizás porque Maura aceptó montarse al auto o fue forzada a entrar en el vehículo sin tener tiempo de reaccionar. La verdad es que no lo sabemos. Como les había dicho, los perros rastreadores siguieron su rastro hasta un punto donde simplemente desapareció, lo que podría indicar que ella allí entró en el auto de alguien más. Pero lo que es raro es que en un escenario donde los vecinos habían llamado a la policía y la carretera estaba mínimamente vigilada, la idea de que alguien con malas intenciones hubiera pasado por allí justamente en el momento y menos sin ser visto, para muchos parecía improbable. La desaparición de Maura Murray, incluso después de casi 2 décadas de investigaciones, búsquedas, teorías y especulaciones, sigue sin respuesta. Y bueno, así llegamos al final de este video aquí en Expediente Adonais. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que le ocurrió a Maura? ¿Tú crees que huyó o que fue secuestrada? Déjame tu opinión en los comentarios porque me encantará leerte. Y bueno, si este video te ha parecido interesante, te invito a suscribirte, a darle like y a dejar un comentario en mis videos. Y si te gustó este video, tengo muchos más parecidos en mi perfil. Así que me despido y nos vemos en el próximo video. Y recuerda que nada es imposible.